Pueden tomar asiento, hermanos. Acompáñenme a Efesios capítulo 6. Y hoy día vamos a partir de solo un versículo. El versículo 4, con el cual empezamos el servicio, donde dice la palabra del Señor: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Obviamente aquí hay un mandato apostólico, en muy pocas palabras, para los padres con respecto a sus hijos. Y como dijimos también al comienzo de la reunión, obviamente Pablo había pasado mucho tiempo con ellos, con los creyentes en esta región de Éfeso, y les había hablado del Evangelio, les había hablado todo el consejo de Dios, se dice en Hechos capítulo 20, les había hablado de tantos temas referente a Dios, a Cristo, su reino, su voluntad. Así que con este solo versículo, con esta oración, está haciendo como una mención para que ellos recuerden quizás algo importante de todo lo que les enseñó como padres. Ahora, hermanos, desde el capítulo 5 del verso 21, el tema en el cual está girando todo es el sometimiento, donde dice que se sometan unos a otros en el temor de Dios. Y el sometimiento es en la relación que nos corresponde. O sea, muchas veces dice someteos unos a otros y entonces dice, todos tenemos que someternos a todos por igual. No, acá se define el sometimiento dependiendo de la relación en que estamos. Todos nosotros estamos bajo autoridad, todos nosotros. La autoridad de Dios, obviamente la autoridad de Cristo, la autoridad civil, todos estamos bajo la autoridad civil. Bajo la autoridad espiritual, al ser parte de la iglesia, Dios establece ancianos, diáconos, y todos estamos sometidos unos a otros. En la familia también hay un nivel de autoridad y por lo tanto también de sometimiento de los hijos a los padres, donde los padres tienen autoridad sobre los hijos, ¿no? Entonces, ¿qué es autoridad, hermanos? Eso es importante, porque el sometimiento habla de una autoridad. Acá, la autoridad que los padres deben ejercer, toda autoridad parte de Dios. Dios es el autor y la autoridad suprema. Dios tiene autoridad plena y absoluta sobre toda su creación y sobre todas sus criaturas. Ahora, Él delega su autoridad. Él no renuncia a la autoridad, pero Él delega, es decir, hace partícipes en distintos grados de autoridad a los hombres. Los gobernantes, por ejemplo, reciben de Dios la autoridad sobre los gobernados. Es una autoridad civil, es una autoridad de gobierno, no tiene que ver con la familia. Y a los padres Dios les da autoridad sobre los hijos. Es una autoridad en la familia. Y los pastores ejercen autoridad en las iglesias, pero todos tienen que estar bajo la autoridad de Dios. Cuando alguien se sale de esa autoridad, entonces la autoridad se convierte en autoritarismo, se convierte en un desastre, en un libertinaje o en un abuso. Entonces toda autoridad tiene que ser ejercida bajo la autoridad de Dios. ¿Y cómo Dios gobierna? Dios nos gobierna de manera objetiva a través de su palabra. En su palabra Dios dice cuál es el deber de cada uno. Pero los creyentes tienen el privilegio y la bendición de que a Dios haber cambiado el corazón nuestro, buscamos la voluntad de Dios. En cambio, el hombre no regenerado se revela a la voluntad de Dios y proclama su propia independencia, se declara a sí mismo autócrata, es decir, su propia ley. En vez de estar bajo la autoridad de Dios, busca su propia autoridad. Pero Dios a todos nos va a llamar a cuentas. Entonces, autoridad es estar bajo la autoridad de Dios, primeramente. Y segundo, es ejercer la autoridad
delegada de Dios en lo que nos corresponde. Y a los padres Dios les ha dado autoridad sobre los hijos. ¿Cuál es entonces el propósito de la autoridad, particularmente de los padres? Primeramente es ejemplificar la voluntad de Dios, o sea, vivir lo que Dios manda al creyente, lo que Dios manda al hombre. El primer deber de los padres es ser ejemplo de los hijos. En Deuteronomio 6 no necesitamos ir, pero si ustedes lo revisan, donde Dios le habla a Israel, lo que se conoce como la Shema, Dios le dice a ellos, le está dando su palabra: oye Israel, Jehová vuestro Dios uno es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y estas palabras que te hablo hoy estarán, dice, sobre tu corazón, y después dice, y las enseñarás a tus hijos. Primero tiene que estar en el corazón de uno para poder enseñarlas a los hijos. Entonces ellos deben ejemplificar. Segundo, deben enseñar la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para la vida de ellos? Tercero, el deber de los padres es entrenar a los hijos en la voluntad de Dios, enseñarles a congregarse, enseñarles lo que es la oración, enseñarles lo que es el servicio, lo que es la obediencia a Dios. Eso es un entrenamiento. El propósito de la autoridad paternal es también mantener la voluntad de Dios en el hogar, o sea, es ejemplificarla, enseñarla, entrenar y mantener. O sea, Dios tiene que ser la autoridad en esa casa. Y quinto y último es corregir conforme a la autoridad de Dios. Cuando algo se sale de camino, el deber de los padres es corregir. Ahora, sabemos nosotros, hermanos, que hay distintas edades. Una cosa es criar a un niño jovencito y otra cosa es tener a un adolescente, otra cosa es tener a un hijo adulto, pero esos son los deberes del padre. Y en distintas edades se puede hacer lo mismo con distinta aplicación, con distinta forma. Pero hay algo que es muy peculiar, hermanos, de la autoridad de los padres sobre los hijos, que no lo vemos en la autoridad civil necesariamente, y en la iglesia se ve, pero aún en la iglesia tiene cierto límite en cierto aspecto. Y es que en la autoridad paternal, Dios en los padres ha puesto un afecto por sus hijos que nadie más va a tenerlo. En cambio, un presidente no tiene que sentir afecto por sus gobernados. Claro, debe tener empatía, cariño, pero el amor por los hijos, que yo sé, a veces es excesivo, quizás porque provienen de nosotros, es algo que yo todavía no comprendo. Sigo excavando y todavía no llego al tesoro de por qué a veces amamos a nuestros hijos. ¿Será porque nos amamos a nosotros mismos y ya, como ellos han salido de nosotros? Porque a nuestros hijos también a veces amamos como a nadie más. Y eso no está mal en sí, está mal cuando hay un exceso y amamos a nuestros hijos más que a Dios. Ahí sí estamos en problemas. O cuando estamos dispuestos a enfrentarnos a Dios por nuestros hijos. Eso nunca lo hagas. Nunca hagas eso. Pero es una peculiaridad de la autoridad paternal, el afecto por sus hijos. Lo otro, la autoridad, la patria potestad, como se decía en Roma en esos tiempos, que es la autoridad que los padres tienen sobre sus hijos, que no lo tiene ni la iglesia, ni los pastores, ni el Estado. Y volviendo de nuevo, un comentario político, el marxismo, el socialismo odia al cristianismo porque ellos detestan que los padres tengan la patria potestad sobre los hijos. Ellos quieren que el Estado la tenga. ¿Y por qué? Porque ellos quieren entrenar a los hijos según las doctrinas que ellos tienen. Y en todos los países marxistas socialistas se acaba sacando la autoridad de los padres para que el gobierno enseñe sus ideologías. Pero tercero, también la autoridad paternal tiene una peculiaridad que es la responsabilidad, es decir, los padres van a responder a Dios por los hijos. Algo que yo como pastor, yo no voy a responder por los hijos de ustedes, yo voy a responder por ustedes como creyentes.
junto con el pastor Escobar, cada vez que enseñamos y los pastores en cada iglesia, nosotros vamos a responder por ustedes como creyentes, pero no por sus hijos directamente, porque ese es deber de usted, y tampoco los pastores tienen ni la autoridad ni la capacidad de inmiscuirse en lo que no les corresponde. Entonces, segundo, ya viendo qué es la autoridad y cómo ejercer la autoridad paternal, en el verso 4 comienza diciendo así: y vosotros padres. O sea, se está dirigiendo Pablo a los padres. Pero Pablo usa aquí la palabra pater, del griego, que normalmente se usa para el papá, el varón, no para la mamá. Para la mamá es la palabra mater. Y entonces, muchos comentaristas ustedes van a leer aquí que van a decir, Pablo se refiere a los dos. Yo creo que se refiere a los dos no directamente, sino indirectamente, porque cuando es cierto que en español nosotros usamos la palabra padre, y ustedes padres, y se entiende que es el varón y la mujer. Pero en griego hay otra palabra que es goneios, que sí se refiere a los padres, a ambos. No es la palabra pater, o sea, no es el genérico como si es en el español. Si ustedes ven, por ejemplo, en Mateo 10, rápidamente, Mateo 10, verso 21, el Señor hablándole a sus discípulos les dice, el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo. Y ahí dice el pater, se refiere al papá. Y los hijos se levantarán contra los, y ahí no usa la palabra pater, ahí usa la palabra goneios en plural, y se refiere al papá y a la mamá. Hay esa distinción en las mismas escrituras. Lucas 2, por ejemplo, vemos que el Señor, verso 27, cuando Simeón adora a Dios al ver al Señor como un bebé, dice, verso 27, movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo, los padres plural, ahí es goneios, de nuevo. O sea, se usa esa palabra griega para padres en plural, refiriéndose al papá y a la mamá. En el mismo capítulo, en el verso 41, cuando el Señor, entre comillas, se les pierde. En el verso 41 dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Sus padres, de nuevo es la misma palabra, goneios. Papá y mamá, se refiere a José y a María. Y si volvemos a Efesios capítulo 6, entonces, pero acá uno usa la palabra plural para el papá y la mamá, usa la palabra pater, refiriéndose al papá. Entonces, no importa, hermanos, no vamos a entrar en un debate, porque aunque se esté dirigiendo quizás al papá, pero por implicancia también se está refiriendo a la mamá, porque el trabajo de ser padre no es solo del papá, es de los dos, o sea, son un equipo. Pero Dios está, yo creo, haciendo el énfasis en el padre. Porque acá sí ustedes, hermanos varones, ustedes son los responsables ante Dios por el hogar. El mismo Pablo usa la misma palabra para padres cuando habla de que hombres que serán de los últimos tiempos, y entre ellos da las características, dice, de hijos desobedientes a sus padres. Goneios. Pero pater es el padre, el papá. Pero entonces no quiere decir que la mamá acá está excluida. Al menos no lo veo así. Por eso yo no tengo ningún problema con que alguien diga, se refiere a los dos. Sí, yo digo por implicancia o indirectamente se está refiriendo a los dos. Porque el trabajo de criar a los hijos se le ha entregado a los dos. Pero creo que Pablo, como hace muchas veces en sus cartas, está poniendo un énfasis en los varones. Por ejemplo, cuando él habla de la oración en 1 Timoteo capítulo 2, dice, varones,
levanten manos. O sea, porque la oración normalmente, y sobre todo ahora, se le deja a las mujeres. La vida espiritual ahora se ha dejado en manos de las mujeres. Y no quiere decir que las mujeres no pueden participar ni tienen un lugar importante. Me refiero que los hombres han dejado el lugar de responsabilidad que tienen en la vida de iglesia y en la vida de familia y aún en la sociedad se lo han dejado a las mujeres y ellos fácilmente han caído en un estado de pasividad. Pero no es el padre el que va a responder ante Dios primeramente, la mamá también. Dios ha puesto la responsabilidad del hogar en el varón, en el esposo. ¿Y cómo lo sabe, hermano? ¿De dónde saca ese cuento usted? 1 Corintios 11. Verso 3. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Hay un orden. Ahora, que el varón sea la cabeza de la mujer no quiere decir que el varón gobierna como quiere. Él tiene que estar bajo Cristo, así como Cristo está bajo Dios, su Padre. Pero hay un orden. El varón es cabeza de la mujer. Y si siguen leyendo el resto del pasaje que va a hablar Pablo acerca del velo hasta el versículo 16, que si las mujeres debían usar velo en Corinto, ustedes van a ver que Pablo le dice a las mujeres que usen velo. Y les dice así a las mujeres que la mujer necesita una señal de sumisión y honra en su vestimenta. O sea, el velo para ellas era una señal de sumisión, de que eran mujeres sujetas. No es el deber del varón sujetar a la mujer. En el verso 7 van a ver que la palabra de Dios dice que la mujer es gloria del varón. En el verso 8 van a ver que dice, da la razón, dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y en el verso 9 dice que el varón no fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Hay un orden, hermanos. Hay un orden en la creación y es un orden que se mantiene delante de Dios, que en la redención se espera que se restablezca hasta que seamos resucitados, donde ya no habrá más ese concepto de familia tal como lo conocemos ahorita. Pero la mujer fue creada por causa del varón, para ayudar al varón. Pero el varón tiene que estar bajo la autoridad de Cristo. Y en el verso 10 dice que la mujer por eso debe tener una señal de autoridad sobre su cabeza. Y dice por causa de los ángeles. Hermanas, y esto no es algo que debiera ser chocante para nadie. Yo sé que, y se los digo con mucho amor y respeto, ustedes como nosotros los varones, estamos inundados y contaminados de feminismo en esta cultura. Pero, por ejemplo, voy a usar un ejemplo de las Escrituras. Cuando el ángel Gabriel desciende a hablarle a María, ¿ok? ¿Qué piensan ustedes de Gabriel? Es un ángel del Señor, un mensajero, ¿verdad? Pero imagínense si usted, una mujer moderna, le viene el ángel Gabriel, le diría, ¿y por qué no ha venido un querubín? O un serafín. Porque si hablamos en términos de angeliología, etc., y nos ponemos a pensar en las categorías, de pronto alguien puede llegar a una conclusión errada de que hoy me mandaron a Gabriel y me debieron mandar un querubín. O sea, no tiene sentido. Gabriel, Dios en su voluntad, quiso que hiciera ese trabajo. Es un ángel de Dios. En los cielos no hay discusión de autoridad, de quién está más arriba y quién está más abajo. Aún entre los ángeles tienen distintas funciones.
Miguel tiene otra función distinta que Gabriel. Y jamás nos pondríamos a pensar y a corromper un pasaje como la visita de Gabriel por pensar en, pero ¿por qué? Si quién es mayor, quién es menor en los cielos. Pero aquí sí se hace ese énfasis. ¿Y quién lo hace? Lo hace el mundo. El mundo rechaza lo establecido por Dios. Ahora, más adelante, para que los hombres tampoco se les suba a la cabeza, el mismo Pablo dice, bueno, pero el varón no es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque un varón nace de una mujer, o sea, como diciendo, tranquilo. Y todos, los varones también todos hemos estado bajo la autoridad de una mujer a la cual llamábamos mamá, ¿verdad? Y esa mamá, las mamás de antes por lo menos sí imponían su respeto, ¿verdad? Con sus palabras y con algunas ayudas, algunas herramientas que algunos recordamos que usaban muy bien las mamás. Podían ser artículos de cocina u otros, que no estamos haciendo promoción de eso ni diciendo que está bien. Pero nos recordaban que tenían autoridad, ¿no? Y por ahí, por eso en casa nosotros, varios cucharones soperos daban vergüenza cuando venía visita porque ya no tenían forma de cucharón, sino de otra cosa, y etcétera, etcétera. Entonces, aún los varones en cierta etapa estamos bajo la autoridad de una mujer. Y debieran estarla ustedes jóvenes, ya hablamos de ustedes la semana pasada. Entonces, hermanos, sí, yo creo que está muy correcto si se dice que acá se refiere a los dos, aunque la palabra se refiere al varón, porque el matrimonio debiera ser una unión de cuidado y de amor, como dice, de sacrificio por parte del varón, como lo dice Pablo en este mismo capítulo, en el capítulo 5, al varón, y de sujeción y armonía de parte de la mujer, y ambos bajo la autoridad de Cristo. Pero sí es cierto, la familia está dañada por el feminismo introducido en la iglesia en la corriente llamada igualitarianismo, que somos iguales en todo y no se hace una distinción, que hay diferencia en la autoridad, en la posición y en las funciones. El igualitarianismo agarra versículos que se usan para hablar de cosas que sí son comunes y generales para todos, por ejemplo, la salvación, y lo aplican a todo, como diciendo, ve, el hombre y la mujer son iguales en todo y las mismas funciones, y no. Se agarra Gálatas 3, donde se dice que en Cristo ya no hay varón y mujer. ¿Se dan cuenta? No hay varón y mujer, en Cristo somos igualitos, pero también dice no hay esclavo ni libre. Y el mismo Pablo le dice a los esclavos, si ustedes leen ahí mismo en Efesios 6, que se sometan a sus amos. No hay judío y gentil, o sea que somos una sola raza, una sola etnia, seguimos siendo diferentes etnias, pero ya no hay diferencias. Y en la salvación no hay diferencias. Pero sigue habiendo una autoridad, un orden y distintas funciones. Y mal hacemos en no respetar la posición y la función que a uno le corresponde. Imagínense, hablando de la vida civil, que yo vaya a la casa del gobernador y digo, tengo una buena idea para una ley y me tienen que hacer caso. De frente, amárrenlo a ese y sáquenlo de acá. O en mi trabajo, que yo comience a imponer, a usurpar autoridad y comience a decretar, a mandar cosas que solo le corresponde quizás al dueño de la empresa o a los gerentes de esas áreas. Pero en el matrimonio parece que no tenemos a veces esa claridad. Esa rebelión comenzó, todos sabemos, en el huerto. Eva se independizó, ahí comienza realmente el feminismo. Eva tomando el fruto, desconfiando de Dios. Dios la había creado, había puesto un orden, todo estaba muy bien, pero Eva primero desconfía de Dios, como diciendo lo que Dios ha dicho no es cierto, creyendo una mentira. Dios me quiere limitar a mí como mujer. Satanás me está diciendo que yo puedo ser como Dios, sabiendo el bien y el mal, y Dios no me dijo eso. El feminismo parte de la idea de un Dios el cual la mujer debe rechazar en sus mandatos. Y por lo tanto, ¿por qué? Porque es un mal Dios en el fondo, o es un Dios que se ha equivocado o no quiere lo mejor para la mujer. Ese es el Dios del feminismo.
Y por lo tanto la mujer tiene que independizarse. E independizarse significa rebelarse contra Dios y contra el marido. Pero no solamente eso, sino que implica también someter al marido, porque le tienes que dar del fruto y él tiene que comer, y entonces así van a ser happy forever and ever. El igualitarianismo es el opuesto al complementarianismo, que habla de que los dos no somos iguales, somos iguales en valor ante Dios, somos iguales en la comunión, en la salvación, pero no somos iguales en la posición, en la función. Pero el igualitarianismo va en contra de lo que es ser una ayuda idónea. En contra de la sujeción voluntaria. Hermano, y la iglesia está, pero ya inundada, o sea, más bien son islas en este mar del feminismo, son islas las iglesias donde todavía se mantiene la distinción bíblica. Ya no son continentes, ya inundaron las playas y solo han dejado islas. ¿Cuántas veces yo he estado en iglesias, en conferencias, en cursos? ¿Cuántas veces no he visto en iglesias grandes, pequeñas, donde no hay esa distinción? Y si no hay esa distinción en las iglesias, tampoco lo hay en la familia. Donde se entrena a los hombres a someterse a la mujer, en lugar de entrenar a los hombres a someterse a Cristo y ser responsables ante Cristo. Donde se le dice a los hombres que eso es señal de amor, si tú te sometes. Pero el deber del varón es someterse a Cristo, como el deber de las damas también, manteniendo el orden en la familia. El igualitarianismo destroza el rol de la mujer, porque la mujer ya no quiere ser más mujer, conforme a lo que Dios manda en su palabra. Quiere ser igual que el hombre, quiere ser empresaria, quiere ser beber, tener aventuras, vivir sola. Destroza la honra y el respeto en el matrimonio. Pero sobre todo, ¿saben qué más destroza el feminismo metido en el igualitarianismo? Es el concepto que Dios nos da tan precioso de lo que es la mujer virtuosa. Lo destroza. De Proverbios 31. No hablamos de la mujer perfecta, porque eso está en Proverbios 32, pero como no existe Proverbios 32, no existe. La mujer virtuosa, que enseña a sus hijas a ser virtuosas también. Una mujer de virtud, conforme a la palabra de Dios. Que de nuevo, no es una mujer perfecta. Tampoco hay varones perfectos, no. Que es una mujer que es de honra en su vida espiritual, en su vida moral, en su vida laboral, también trabaja, produce. Es una mujer de virtud. Entonces, hermanos, así como el igualitarianismo, el feminismo ha causado mucho daño en la relación entre esposos, y estoy tomando ese tiempo, hermanos, porque eso afecta mucho cómo se crían los hijos. Si no hay un orden en el matrimonio, la crianza de los hijos va a ir por mal camino. Porque si uno jala para un lado y el otro para el otro, ¿cómo se va a criar a los hijos? Si el esposo no está bajo la autoridad de Cristo y de su palabra, ¿quién guía ese barco? Y lamentablemente a veces hay muchas damas desesperadas, en cierta manera necesitadas, cuando el varón no toma esa posición. Pero del mismo modo también puede ser muy dañino cuando se opina distinto. Yo creo que no hay problemas, hermanos, realmente no hay problema en decir, esta es mi posición y esta es mi posición. El punto es, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios acerca de esto?
Entonces el machismo también ha causado mucho daño, que es cuando al hombre le gusta distinguir los roles, pero por conveniencia personal. Cuando los hombres, los varones, han limitado el potencial de la mujer. Cuando antes a las mujeres se les decía que ni siquiera podían estudiar porque ellas eran mujeres, que el estudio era solo para los varones. Cuando se somete a la mujer a una dependencia para que siempre esté sujeta. El machismo que trae un maltrato. El machismo que implica la falta de cuidado, el abandono de la mujer. La infidelidad, o también el machismo cuando habla de la imposición por fuerza. Como hemos dicho entonces, hermanos, el deber de los varones en el hogar es de presentar y representar a Dios y ejercer esa posición con la esposa y con los hijos, y ambos, la esposa y el esposo, hacia los hijos. Tercero, dice, ustedes padres, Efesios 6, 4. Entonces sí, puede ser los dos, pero debe haber una armonía bajo la autoridad de Dios. Cada uno debe conocer su rol, su posición. Pero dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. No provocar a ira, el mandato. Primero, ¿a quiénes se le dirige? A los padres. ¿Qué cosa? No provoquen a ira a sus hijos. Esta ira, hermanos, si Pablo está diciendo, no los provoquen a ira, se refiere, no los provoquen ustedes a una ira injustamente o injusta. O sea, no hagan con ellos algo malo, indecente, abusivo, cruel, que produzca en ellos esa reacción. Porque hay distintas clases de ira. Contra el mismo Señor Jesucristo se airaban los fariseos, y esa no es una ira justa, es una ira mala, pecaminosa, porque se están rebelando contra Cristo. O sea que el punto de este pasaje, cuando dice no provoquéis a ira, Pablo no puede estar hablando de cualquier ira. O sea, no se trata que si tu hijo se enoja, tú ya no sigas, sino de la ira que es injusta, que es abusiva. Es una ira que de pronto se provoca en los hijos al tratarlos con indiferencia, como si no tuvieran valor, o con aspereza, cuando se trata a los hijos con aspereza sin ninguna razón, o aún con desprecio. Hay gente que parece que odia a sus hijos. ¿Cómo se provoca ira a los hijos? Dándoles tareas o responsabilidades que no les corresponde a su edad. Cuando tú quieres que un niño de 5 años, quiere que tú te vas a salir, la mamá y el papá van a salir por distintas razones y quieren que el niño haga la comida y tenga la casa limpia. O sea, estoy exagerando, pero estoy tratando de decir, cuando se demanda de ellos algo que todavía no está en su deber, en su capacidad, tú lo que vas a producir es resentimiento en ellos. Entonces no se trata que no darles responsabilidades, pero es de acuerdo a la edad, de acuerdo a la capacidad que ellos tienen. Se les provoca ira cuando se les manda a ellos a portarse de una manera que uno no lo hace. Es una de las cosas que más reacción causa cuando los padres le dicen a sus hijos, haz esto, lee la Biblia, y él no lo hace. Es una de las cosas más que causan mayor reacción en los jóvenes. Es más, en cierta manera, ese fue el caldo de cultivo donde nace todo el movimiento hippie de los 60 del siglo pasado. Esa rebelión de los jóvenes contra sus padres porque vivían en una hipocresía. Y en esa ira los jóvenes se volcaron y se fueron al otro extremo, se volvieron peor que sus padres. ¿Cómo provocas a ira a tu hijo cuando los comparas con otros? Tú les puedes mostrar un buen ejemplo, pero hay personas que continuamente están comparando a sus hijos con otros y de nuevo no es siempre justo porque no hay las mismas condiciones, ni todos tenemos los mismos talentos.
Y lo peor es cuando tienen preferencia dentro de los mismos hijos. Cuando en la casa hay un hijo predilecto o una hija predilecta y a los demás se le exige cosas que a ese hijo o esa hija no se le exige. Es un problema muy común. A todos hay que tratar por igual. En las demandas, en todo, a todos se le debe poner las mismas responsabilidades. No puede ser tú que al hijo porque es varón tú le permites esto y a la hija porque es mujer no le permites esto. Cuando son castigados injustamente, cuando ellos no han hecho algo y alguien los castiga injustamente. Y a otros no. Hay situaciones donde hay padres que vienen del trabajo cargados, cansados, y es como si trataran de desquitarse con alguien y encuentran en los hijos la víctima perfecta para tratarlos ásperamente o aún para castigarlos por cualquier cosa. A ver, tu cuaderno, tus notas. Pero realmente lo que tienen ellos es un problema. Entonces Pablo, cuando dice no provoquéis a ira, habla de injustamente provocar la ira. En otras palabras, Pablo no está hablando de la ira de la rebeldía, es decir, Pablo no está diciendo, si se enojan con la disciplina, ya no sigas disciplinándolo, porque esa ira no es justa. En Colosenses 3:21 la palabra dice, Padre, no exasperéis o no irrites a tus hijos. No los provoques, dice, para que no se desalienten. No produzcas celos en ellos. No produzcas amargura. El problema, hermanos, que cuando en el cristianismo leemos, Padre, no provoquéis a ira a nuestros hijos, se interpreta como una forma de tenerle miedo a los hijos. O sea, si mi hijo se enoja, la ira que Pablo predicaba el Evangelio y cuántas veces fue perseguido, apedreado, cuántas veces se ganó enemigos. Y no dejaba de predicar el Evangelio. Esa ira es injusta, la ira de los hombres. Pero Pablo era cuidadoso en su trato con todos. Entonces no debemos provocar una ira injusta, pero si hacemos lo correcto y hay una ira, tenemos que trabajar con esa ira. Pero el problema que pasa hoy día es que los padres le tienen miedo a sus hijos. Le tienen miedo a la ira de los hijos. Y los hijos saben que los tienen dominados emocionalmente. Y es más, hasta tenemos miedo de que a veces nuestros hijos es como si nos dijeran, se enoja y se va a ir de la casa. ¿Por qué le tenemos que tener miedo? No somos bravucones tampoco, pero ¿por qué la relación familiar se tiene que basar en el miedo? Y por último, si un hijo reacciona mal o una hija por causa de la disciplina, de la amonestación en el Señor, el problema no ha sido la disciplina, el problema es el corazón de uno como hijo. El hijo pródigo que se fue, el problema no fue el papá. El papá era un buen hombre. El problema fue sus deseos, fue su corazón, fue su rebeldía. Que en ese pasaje es interesante porque a él no le interesó su padre, lo único que le interesó son los bienes de su padre. Increíble. Y se fue. Gracias a Dios pudo reconocer más adelante. Y volvió. Porque cuando tratamos de contentar, hermanos, a los hijos por sobre el Señor, al contrario, uno está abriendo más la puerta. Porque es como decirle, sí, sí puedes. Sí puedes hacer esto. Habíamos mencionado la semana pasada el caso de Elí y sus hijos.
donde de parte de Dios viene la reprensión a Elí. ¿Por qué no los has estorbado? Tú eras el sumo sacerdote. ¿Por qué no impediste eso? Y hermanos, cuando nos corrigen, y todos nosotros hemos sido hijos, no siempre nos gusta la disciplina. Desde los horarios de ir a la cama y todo ello, no siempre nos ha gustado lo que los padres nos han dicho. Pero ese no es el criterio por el cual se insiste o no con la disciplina. Hermanos, no debemos irritar a los hijos en ese sentido, como dice también en Colosenses. No debemos provocar a que ellos hagan las cosas por razones indebidas. No debemos irritarlos injustamente, ni no debemos provocarlos a que ellos hagan las cosas por razones indebidas, como piensa en ti, no pienses en los demás, o tú eres mejor que los demás, o haz esto por dinero, por beneficio material. Yo recuerdo algo que nunca se me ha olvidado, es un par de hijos que vivían en la misma cuadra que yo vivía, que sus papás le daban dinero para que ellos tiendan su cama y hagan la habitación. Y sus papás tenían dinero. Esa no es una manera de formar. Tú los estás provocando a lo indebido, a que hagan todo por interés. Si hacían el jardín, tan. O por un temor infundado, cuando los padres le dicen a los hijos, si no haces esto, y siembran un temor que no es real. Sino que lo último dice, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Hermanos, la disciplina va a hacer énfasis en las acciones, en la formación, y la amonestación en lo que se le dice a los hijos. Pero lo primero que dice, criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Es decir, tiene que ser conforme a lo que el Señor dice, conforme a lo que Dios muestra en su palabra. No de la manera que a uno le parece. Si tú estás criando a tus hijos, si yo te hago la pregunta o tú me haces la pregunta, ¿cómo estás criando a tus hijos? ¿Qué principios de Dios estás usando en la crianza de tus hijos? ¿Cuántos me puedes mencionar o cuántos te puedo mencionar yo a ti? Si son pocos los que yo te puedo mencionar o tú a mí, quiere decir que tú lo estás criando a la manera que tú piensas. Y Pedro aclara, dice que en su primera carta dice que fuimos criados según a lo que nuestros padres les parecía. Pero no es criarlos conforme en la disciplina y amonestación del Señor. No de a lo que a nosotros nos parece, ni tampoco tenemos que tener cuidado con la cultura en la que vivimos y la educación de las escuelas. Hermanos, las escuelas están diseñadas para entrenar a sus hijos moralmente de una manera que no es cristiana. El sistema escolar en este país no es cristiano, es ateo, es inmoral, es idolátrico. Se celebra Halloween, pero ya no se celebra Navidad para no ofender a los que no son cristianos. Y usted manda a sus hijos a las escuelas 7, 8 horas al día y todos esos chicos que no son creyentes están con sus teléfonos siguiendo artistas famosos. Que si la cantante tal ya se comprometió en matrimonio con el jugador tal, qué tontería más grande. Y los chismes, y esto, y lo otro. O le dirá, pastor, ¿cómo sabe usted eso? Porque no, imposible abrir las noticias sin que... Y eso de titular, ¿cómo va a ser posible? ¿Tan bajo hemos caído? ¿Qué me interesa qué comió el príncipe tal o la princesa tal? Yo no sé. Pero la cultura, la televisión, los programas de televisión, los juegos electrónicos, ¿para qué están diseñados los juegos electrónicos? No lo digo yo, lo dicen neurólogos, lo dicen profesionales. ¿Para qué están diseñados? Para producir un estímulo rápido en el cerebro de los hijos y hacerlos adictos
a la dopamina y que no se puedan concentrar. Que si hacen alguna labor inmediatamente están tratando de terminar para volver a eso. Y los juegos electrónicos no son nuevos, hermanos. Yo cuando era joven, creerán, un día fui joven, ya habían juegos electrónicos, solo que no los teníamos en la casa. Había que ir a un lugar y meter monedas. Yo tenía amigos que se pasaban todo el día. Y yo no me pasaba todo el día porque no tenía todas las monedas. Desde las bolitas que uno metía con ese aparatito que es tan adictivo estar ahí tratando de alcanzar un puntaje con una bolita de acero, los juegos de aviones, todo eso ya había en mi tiempo. Los programas de televisión presentan hogares donde no hay padres, o los padres son unos tontos, o son unos inmorales, donde los hijos deciden su propia vida. Esa es la cultura, ese es. Ustedes ven todas las películas. ¿Qué película ven ustedes con una familia normal? No perfecta, normal. Los superhéroes, que tanta fama ahora, la gente corre a ver las películas de superhéroes, hay algunas que uno puede ver y son entretenidas, pero tú ves pura gente sin familia, o una mala relación con sus padres, con sus hijos. Y de nuevo, y en la escuela pública. Y usted manda a sus hijos a la escuela pública y ahí lo están en una inmersión atea, de placer, de diversión. Entonces, hermanos, es una lucha muy, muy, muy fuerte. Acá dice, criarlos en la disciplina y amonestación del Señor, y está la forma de criar de uno y encima la cultura y la llamada educación. Qué difícil. Qué difícil. Pero la palabra disciplina, cuando dice criarlos en la disciplina, esa palabra paideia, de donde viene paidagogos y otras palabras que se usan para aprendices, etc., es un tutor, un educador, un entrenamiento. Es alguien que va a formar la mente, la moral, hábitos, y este es el énfasis aquí, hábitos, prácticas, dice, por medio de mandatos y admonición, o sea, amonestación. Reprobando y castigando, incluyendo el entrenamiento y cuidado del cuerpo. O sea, la palabra habla del entrenamiento, de hacerlo con ellos. Por eso qué bonito los padres, las mamás cuando dedican tiempo, si el padre todavía está en el trabajo, con los hijos de pronto orar, si el papá todavía no ha llegado, enseñarles a orar en los alimentos, a tener un tiempo de lectura de la Biblia. Es la práctica, ayudar en la casa y todas esas cosas. Y el padre también, obviamente, si es cosas que corresponde, que está conforme a lo que Dios manda, se puede hacer. Esa palabra a veces se traduce como castigo en Hebreos 12, 5, 7 y 8, cuando dice no menosprecies el castigo. Pero también se traduce como instruir en 2 Timoteo 3, 16, cuando dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y útil y dice instruir en justicia, es la misma palabra. Entonces el énfasis de la palabra disciplina está en la formación de hábitos, en el carácter, en la moral, en la fe, basados en la obediencia. El punto es la obediencia, que aprendan a obedecer. Primeramente va a ser a ti, pero después en alguna etapa de su vida ellos van a estar solos con Dios, que aprendan a obedecer a Dios, que aprendan a amar y a temer a Dios. Y la palabra amonestación es una palabra que sí tiene que ver con no solo ya el entrenamiento con ellos y de ellos, sino con las palabras que se dicen. Pablo dice que las escrituras en 1 Corintios 10:11 están escritas para nuestra amonestación. Es cuando ya verbalmente el padre le habla a los hijos, el padre y la madre. Aquí el énfasis es, digamos, el entrenamiento verbal de los hijos. El decirles esto está bien o decirles esto está mal. ¿Cuál es el propósito? Y así terminamos entonces, hermanos. ¿Cuál es el propósito de criar
hijos. ¿Cuál es el propósito? Primeramente debemos examinar cuál es el propósito de estar casados. ¿Qué somos como matrimonio? Si el propósito es el romance y disfrutarnos solamente a uno, y no que eso no tenga parte en el matrimonio, pero si el propósito es el romance y disfrutarnos el uno del otro, le hemos puesto prioridad a algo que no es la prioridad. El propósito del matrimonio es formar un frente unido bajo la autoridad de Cristo para así formar hijos para Dios. El fin de la crianza de hijos no es tener hijos felices, que uno desea que sean felices, sino de hijos creyentes en Dios. Y ese trabajo se nos encomienda para toda nuestra vida, pero hay distintas etapas. Una cosa es tener un hijo niño, joven y un adulto, pero uno sigue teniendo la misma responsabilidad. Quizás ya no con la misma frecuencia, quizás ya no de la misma manera, pero uno sigue teniendo la misma responsabilidad con los hijos. Les invito a ponerse en pie, hermanos.